En el anterior video vimos la primera parte del primer mensaje del profeta Abdías titulado La venganza de Dios sobre Esaú, versículo 1 al 16, en el cual desarrollamos mencionando que el pueblo judío, quienes eran descendientes de Jacob, estaban atravesando momentos muy difíciles, es decir, la invasión de los babilonios. Y sus hermanos vecinos, quienes eran los edomitas, descendientes de Esaú, los habían dado la espalda antes de ayudar a sus propios hermanos. Aun cuando pedían los judíos socorro, los edomitas habían sido soberbios, se habían aliado con los enemigos y cometieron violencia contra sus propios hermanos. Hoy continuaremos con el resto de los 7 pecados que los edomitas habían cometido. El número 4 es el regocijo. El versículo 12 continúa diciendo: Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Note muy bien esas palabras en el día de su infortunio, lo que significa desgracia. En el día que se perdieron, eso es, en el día de su destrucción. Los edomitas debían llorar por la desgracia que sus hermanos judíos estaban atravesando. Sin embargo, en su lugar se regocijaron y se burlaron de la destrucción de ellos. En Proverbios 24, versículo 17 y 18 leemos: Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no sea alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Estas palabras exhortan a que no debemos regocijarnos por la desgracia de nuestros enemigos. Porque si Dios ve a alguno regocijarse por la desdicha o la desgracia de otros, entonces Dios considerará a éste más culpable de castigo que al enemigo. Pablo entendió este principio y escribió a los corintios diciendo: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. El amor de Dios, querido amigo, amiga, está en llevar la carga los unos de los otros, llorar con los que lloran, gozarse con los que se gozan y no regocijarse de los que lloran. Así lo hicieron los edomitas. El quinto pecado que ellos cometieron fue el saqueo. Versículo 13 continúa diciendo en Abdías: ¿No debiste haberte entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento? No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Esa frase que vemos ahí, ni haber echado mano, literalmente es: no debiste apoderarte de sus bienes. Sí,
los edomitas se aprovecharon de la situación de los judíos y los robaron, saquearon todas sus riquezas y bienes, pues en vez de extender la mano para ayudar a sus hermanos vecinos, extendieron la mano para aprovecharse de la situación y saquear sus riquezas. Y esto nos lleva a uno de los 7 pecados que Dios aborrece en Proverbios 6:18, los pies presurosos para correr al mal. Alzar o apoderarse de aquello que no es nuestro es robar. Obtener riquezas injustamente o ilícitamente es pecado. Y aún peor es hacerlo aprovechándose de la situación difícil que están atravesando dichas personas. En Levítico 19:13 dice que apoderarse de un objeto que no te pertenece o retener algo que a otra persona le pertenece es robar. Los edomitas se aprovecharon de la situación y saquearon. Eso fue el 5.º pecado de ellos. El 6.º pecado es que ellos, los edomitas, frenaron el escape de los judíos. Versículo 14 dice: tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Algunos judíos trataron de escapar de sus enemigos en plena invasión. Quisieron proteger a sus familias huyendo, pero los edomitas bloquearon el paso. Incluso ayudaron a los enemigos a agarrar a los judíos y entregarles a los babilonios. ¡Qué acto tan malvado! Proverbios capítulo 3, versículo 17 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No debemos, hermanos, retener nada bueno a aquellos que lo necesitan si está en nuestra posibilidad de hacerlo. ¿Sí? En un sentido más amplio, no debemos negarnos a ofrecer amabilidad a quien es debido. Esto es como una advertencia al justo del peligro de estar demasiado metido en su religión y descuidar su responsabilidad para con los demás. Santiago 4:17: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero los edomitas bloquearon el paso, no dejaron huir a los judíos. Y por último, el 7.º pecado de Edom fue embriagarse de celebración. Versículo 16 dice: de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubiera sido. Los edomitas echaron mano a la provisión que saquearon de los judíos e hicieron gran celebración, se regocijaron porque sus vecinos habían sido derrotados. Pero nótese lo que dice el versículo 15:
Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Note esta frase. Como tú hiciste, se hará contigo, dice Dios a Edom. Dios va a tratar de la misma manera que ellos habían tratado a los judíos. Usted puede leerlo en el Salmo 137, versículos 7 al 9. Sí, Edom segaría lo que un día había sembrado. Respecto a esto, el apóstol Pablo exhorta a los Gálatas en el capítulo 6, versículos 7 al 10, y les muestra tres principios sobre la siembra y cosecha. Dice Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Principio número 1. Cosechamos lo que sembramos. Principio 2, versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Principio 2. Cosechamos más de lo que sembramos. Principio 3, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Principio 3. Sembramos en un tiempo y cosechamos en otro tiempo. Por tanto, el apóstol cierra con estas palabras y dice el versículo 10, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. John Wesley expresó de esta manera: haz todo el bien que puedas, de todas las maneras que puedas, a todas las personas que puedas y todo el tiempo que puedas. La ira de Dios cayó sobre Edom, los descendientes de Esaú, porque no se humillaron, antes bien se enaltecieron, se enorgullecieron. ¿Recuerda cuál era el primer pecado? Sí, era el orgullo, la soberbia. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios pagó a los edomitas con más terrible castigo. Fue la venganza de Dios sobre Esaú. Entonces, ¿por qué deberíamos burlarnos de Dios? Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Sí, seamos humildes y reconozcamos que el Señor es un Dios de justicia. Isaías 30:18. Con esto cerramos el primer mensaje de Abdías y pasamos al segundo mensaje de Abdías. Así que les esperamos en nuestro último video, la victoria de Dios para Jacob.